a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, oh Dios, porque has hecho, Señor, accesible, oh Dios amado, a cada uno de nosotros, Señor, tu palabra, Señor, tu voluntad, oh Dios amado, para cada uno de nuestras vidas. Ahora, Señor, que nos disponemos, oh Dios de la gloria, a meditar, Señor, en tu palabra, rogamos, oh Dios amado, a la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, sin el cual, oh Dios de la gloria, nadie puede, Señor, entender, nadie puede comprender, ni nadie puede, Señor, oh Dios, presentar a un Cristo que es nuestro Salvador. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Primeramente, hermano, al acercarnos a esta escritura, leemos algo, hermano, es que nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndose, hermano, a las multitudes, abría, hermano, siempre su boca a nuestro Señor, y todo lo que hacía es anunciar el reino de Dios, instruir a la gente, hablarle a la gente, hablarle a las multitudes, acerca, hermano, de la instrucción, de cómo es que es el acercamiento para poder entrar en el reino de los cielos. La palabra del Señor, hermano, nos enseña primeramente, como hemos leído, que Él usó de parábolas. Una parábola era una historia, si me permite decirlo así, o algo que podían, hermano, todos entender, con algo con lo cual todos se podían relacionar, usando ejemplos, usando muchas veces a la naturaleza, costumbres o algunos quehaceres. Muchas veces se fue usado, hermano, como por nuestro Señor Jesucristo, como parábola, para poder enseñar así una verdad del reino de los cielos. Poder, hermano, que nosotros comprendiéramos, hermano, era el interés, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, hermano, nuestro Señor le habla a los discípulos esta parábola, la cual acabamos de leer, que es, hermano, en relación, y nuestro Señor Jesucristo le dice: el reino de los cielos es semejante a esto. Es un rey que quiso celebrar la boda de su hijo. Quiso hacerle una fiesta, quiso celebrar la boda de su hijo, y hubo unos invitados, los cuales eran las primeras personas, digamos, los primeros elegidos, digamos, para que vinieran a esta celebración. Y dice la parábola, hermano, que el rey envió a sus sirvientes, le dijo: vayan y traigan a los convidados, aquellos que ya están asignados para poder venir a esta celebración. Y dice, hermano, que aquellos a los cuales se les extendió esta invitación no la quisieron aceptar, no la recibieron. Entonces dice que les dijo: vuelvan otra vez
y háblales con más insistencia, explíqueles, dígale que todo está listo, he hecho todos los preparativos, todo está dispuesto, simplemente que vengan y que vengan a disfrutar de esta celebración que he preparado para mi hijo. Y dice que algunos se fueron a sus quehaceres, otros simplemente no quisieron venir, otros tomaron a aquellos que fueron y les llevaron las noticias y los mataron, después de avergonzarlos, los mataron. Entonces dice la parábola que entonces el rey al oír esto se enojó, se molestó en grande manera, que aquellos que habían sido los convidados primordiales no habían querido. Entonces le dijo, ¿saben qué? La fiesta está preparada. La celebración no se va a detener, se va a llevar a cabo en el momento indicado, el día indicado. Esta celebración no se va a detener por causa de que estos que invitamos primeramente no quisieron venir. La celebración se va a llevar a cabo. Ahora les dice a sus siervos, hagan esto, váyanse por todos los caminos, por todas las calles de la ciudad y traigan a cuanta persona encuentren. Invítelos, dígales que vengan a las bodas, a la celebración que he dispuesto para mi hijo, y que vengan, dígale que todo está dispuesto. Y dice la parábola que así fue. Dice que los siervos fueron, trajeron a cuanta persona encontraron. Pero hay una diversidad. Si usted contempla el versículo, contempla la escritura, dice que tanto habían en la celebración, habían buenos y habían malos. De todo. Nos recuerda la palabra del Señor, aquella parábola acerca de la cizaña, cuando les enseña aquella cizaña y les dice el Señor, ¿verdad? Les digo, ¿saben qué? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Digo, pero entre el trigo nació la hierba. Y dice que sus sirvientes, ¿verdad? Sus empleados le dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la hierba de entre el trigo? Y le dijo, no, déjenla que crezca junta, porque tal vez a ustedes pensar que están sacando hierbas, si ustedes usan su propio criterio, si ustedes usan su propio juicio, puede hacer que entre sacando la hierba ustedes también saquen trigo. Entonces dejen esto, dejen lo que crezca juntos, que está asignado un día específico para eso, cuando el Señor enviará a sus ángeles, dijo, y recogerán el trigo, lo apartarán, y toda la hierba será juntada y será quemada en el fuego que arde para siempre. Entonces la misma parábola continúa después diciendo que cuando el rey vino y quiso ver la fiesta, cómo se estaba desarrollando, cómo es que la fiesta se estaba celebrando, cómo es que estaban todos disfrutando de la fiesta, dice que miró y encontró a uno que pudo sobresalir de entre todos los demás que estaban en aquel lugar. Y se le dirige el rey y le dice, oye amigo, ¿cómo es que tú entraste aquí? Porque tú no vienes vestido adecuadamente. No vienes vestido, preparado para la ocasión. Porque es que estás aquí. Y dice la parábola que entonces el rey le manda a llamar a sus siervos y le dije, saquen a átenlos de pies y de manos y échenlo afuera, a la oscuridad. Ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Después el rey hace una declaración, y este es el tema, este es el título que he escogido para esta enseñanza de parte de la palabra del Señor. Le dice el rey, hace una declaración y dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ahora desarrollemos un poco, hermano, la parábola en una forma, hermano, donde la podamos aplicar a nuestra vida. Podamos entender un poquito el trasfondo, hermano, la historia, que lo que nuestro Señor está enseñando. Primeramente, recordemos, hermano, que la palabra del Señor nos enseña que Cristo vino, primeramente estaría asignado para venir y predicar a su propio pueblo. Predicaría a los judíos primeramente. Así lo declara, hermano, el Evangelio según San Juan, cuando San Juan declara, hermano, en la palabra del Señor, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron. Les habló acerca del reino de Dios, les habló acerca, se declaró, él se presentó incluso en aquella ocasión cuando se le da el rollo y él lee en el profeta Isaías,
y lee aquella escritura donde declara, dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y lee la escritura, hermano, y al terminarla, les declara y les dice, esta profecía ahora se ha cumplido, lo cual Jesucristo le estaba diciendo al pueblo judío, yo soy el Mesías, yo soy la promesa cumplida de que Dios habría de enviarles al Mesías, Dios habría de enviarles a un Salvador de entre ustedes mismos, de entre tu mismo pueblo. Había Dios de levantar uno que habría de traer salvación y perdón de pecados. Pero la palabra del Señor, hermano, nos enseña, según el Evangelio de San Juan, hermano, que los judíos no le aceptaron, no le recibieron como el Hijo de Dios. Todo lo contrario, hermano, el sistema religioso de aquellos tiempos, lo único que hizo fue interponerse, hermano, a la predicación, hermano, del reino de Dios de Jesucristo. Creyeron, hermanos, siguieron aferrados a su sistema religioso y no dieron lugar a las buenas nuevas, no dieron lugar al mensaje que Jesucristo venía hablándoles, venía predicándoles. Se aferraron más, hermano, al sistema religioso de sus tiempos. Por más que Jesucristo, hermano, les habló y estuvo con ellos, hermano, los más de 3 años que estuvo con ellos, hermano, predicándoles, hablándoles acerca del reino de Dios, no lo aceptaron, no abrieron su corazón la mayoría de ellos, hermano, sino que todo lo contrario, planearon, hermano, aquel día donde lo habrían de crucificar, en aquella ocasión, hermano, cuando es juzgado por Poncio Pilato, y todos, en mayoría, hermano, gritaban, crucifíquenle, 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 porque no le aceptaban como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces la palabra del Señor nos enseña, hermano, que primeramente lo que la parábola enseña, que aquel rey convidó primeramente a los primeros, lo cual está hablándonos acerca de esa escritura. Nos habla acerca del pueblo judío. El rechazo, hermano, del Mesías, el rechazo del Hijo de Dios, hermano, lo que según lo dice, hermano, el Evangelio según San Juan. Hermano, la palabra del Señor después nos enseña, hermano, que por cuanto el pueblo de Israel, el pueblo judío, hermano, rechazó a Jesucristo como el Mesías, la palabra del Señor nos enseña en el Nuevo Testamento y más en el libro de los Hechos, hermano, donde aprendemos la historia de la iglesia, hermano, primitiva, cómo es que la iglesia cristiana, cómo es que la iglesia del Señor, hermano, empieza a abrirse paso, cómo es que el Evangelio, hermano, empieza a llegar a diferentes partes, hermano, del mundo, a través de aquellos hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida, aunque muchos murieron, hermano, en maneras, hermano, tan dolorosas, maneras tan torturantes, hermano, se dispusieron en una convicción de fe, en una convicción, hermano, de no negar a aquel que los había salvado, aquel que había ido a la cruz por sus pecados y que los había encomendado que fueran y predicaran la palabra del Señor. Y ellos mismos lo declaran y dijeron, es menester, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Nos enseña la palabra del Señor que entonces el Evangelio, hermano, se extiende al pueblo gentil, lo cual, hermano, gracias a ello y gracias, hermano, que esto que estaba aún predicho desde antes en el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla a través del profeta Joel, dijo, y aquel pueblo que no era pueblo será llamado pueblo también. El apóstol Pablo nos habla, hermano, en su epístola a los romanos y nos dice, porque cuanto el Señor ha dispuesto que de 2 pueblos hará uno solo, aboliendo, quitando todas las enemistades, quitando todas las diferencias que había entre unos y otros, y hará de 2 pueblos, hará un solo pueblo, donde todos, hermano, hemos de venir y presentarnos ante un solo Dios, aleluya, un solo Salvador, y hemos de recibirlo, hermano, y confesarlo como el único que puede perdonar nuestros pecados. Entonces la palabra del Señor nos enseña, hermano, que aquellos, hermanos, que fueron, aquellos siervos a los cuales fueron a invitar, fueron por todo el camino y trajeron a quienes fueran, representa, hermano, a lo que es el pueblo gentil. Representa a usted y a mí,
que tuvimos la oportunidad y por lo tanto, hermano, damos gracias a Dios que igual que el pueblo judío, hermano, nosotros disfrutamos en la misma manera, aunque somos, hermano, como dice la palabra del Señor, hermano, en el libro de los Romanos, que somos esa rama injertada en el olivo, hermano, pero por gracia tenemos el mismo Dios que es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac, y tenemos, hermano, las mismas promesas que el pueblo de Israel, hermano, en referente a lo que es salvación. Referente a lo que es perdón de pecados, participamos, hermano, de esa misma gracia, de esa misma dádiva, de esa salvación tan grande, como dice el apóstol Pablo, la cual tenemos que atender, hermano, con diligencia, para que no nos deslicemos, para que no nos apartemos, para que no nos extraviemos, hermano, del camino de la verdad, nos enseña la palabra del Señor. Como número 4, hermano, la palabra del Señor nos enseña que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo declara, porque hay una de las grandes, hermano, profecías, hermano, que la misma palabra del Señor nos enseña y dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero dice la palabra del Señor que muy tristemente le dirá el Señor, no te conozco, hacedor de maldad. Lo cual la declaración nos enseña, hermano, que aquella persona pudo haber participado, pudo haber estado, hermano, involucrado en toda actividad cristiana. Los domingos, los jueves, los lunes, hermano, en la oración, los jueves en el culto, hermano, de instrucción, hermano, de enseñanza, el domingo en el culto, hermano, evangelístico. Pudo incluso haber estado, hermano, involucrado en algún ministerio. Dios pudo haber usado su vida para hacer grandes cosas a favor, hermano, de tal vez muchas personas. Dios pudo haberse glorificado a través de él, siendo aquella persona un instrumento usado por la mano de Dios, lo cual nos enseña en esta ilustración y en esta declaración la palabra del Señor, que no es el vaso, sino es aquel, hermano, quien está en el vaso, el cual hace todas las cosas posibles. Entonces la palabra del Señor nos enseña esta grande verdad, donde la palabra de nuestro Señor Jesucristo declara esto y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que la declaración y la instrucción o el requisito es, sino que dice nuestro Señor Jesucristo después de esto, dice, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Lo cual nos enseña, ¿verdad?, que es fácil, hermano, estar en una iglesia, ser parte, hermano, de un cuerpo cristiano, pero aún estar, hermano, en nuestros viejos hábitos, en las cosas, hermano, que no agradan a Dios. Y no es cosa de sorprenderse, porque si la palabra del Señor lo dice, quiere decir que esto es algo que existe. Entonces, nuestro Señor está hablando, dice, no, ¿sabe qué? Puede haber personas, hermano, y esto es una de las cosas, hermano, para mí difíciles de entender, les soy franco, les soy honesto, hermano, cómo muchas veces surge esto. Hombres, personas, hermano, usados por Dios para hacer tantas cosas, hermano, pero al final, hermano, como dice la palabra del Señor, cuando solo todo sale a la luz, se da uno cuenta, hermano, de la conducta de tales personas. Y a mí, yo les soy honesto, a mí me ha costado mucho trabajo comprender esto. Pero hermano, Dios, hermano, va a llevar a cabo sus planes, sus propósitos, no se van a detener, perdón, hermano, por causa, hermano, muchas veces de la dureza del hombre. Dios va a llevar su plan a cabo. Porque incluso, hermano, la palabra del Señor nos enseña que en una ocasión, hermano, incluso usó un burro, ¿verdad? Una mula, hermano, usó para poder hablarle a aquel hombre y decirle que se detuviera de lo que iba a hacer. Entonces la palabra del Señor, hermano, nos enseña la ilustración, la parábola que nosotros acabamos de leer, hermano. Hay un hombre, hermano, sentado en aquella celebración, pero inmediatamente, hermano, es entresacado por el rey. Inmediatamente pone su mirada en él y se le acerca y le dice, amigo, tú no deberías estar aquí. No sé cómo le hiciste, pero
para entrarte, pero no deberías de estar aquí. Entonces la palabra del Señor, hermano, nos enseña algo verdaderamente serio en todo esto en relación, hermano, porque lo que estamos buscando, hermano, como objetivo, cada uno de nosotros, hermano, es recibir la instrucción de parte de Dios, hermano, para nuestra vida, a través de su palabra y la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Estamos buscando, hermano, llegar a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos tienen como objetivo eso, llegar a la vida eterna? Amén. Entonces esto es un tema verdaderamente importante para cada uno de nosotros, hermano, que tenemos como objetivo o que tenemos esto como meta, hermano, y entrar a la vida eterna. Como dice la palabra del Señor, hermano, todas las cosas, hermano, que fueron escritas, hermano, en el tiempo pasado, fueron escritas para nuestra enseñanza. Para que nosotros en este año, hermano, 2023, hermano, vayamos a la palabra de Dios y la tomemos, hermano, como algo que no, hermano, no pasa de moda, sino que la instrucción, hermano, sigue siendo la misma. Dios no cambia, hermano, en lo que son sus preceptos, en lo que son sus mandamientos, en lo que son, hermano, las reglas establecidas por Él mismo, hermano, no cambian. Muchas veces el hombre, hermano, busca cómo hacerlas, hermano, doblarlas a su manera. Y es por eso que muchas veces, hermano, vemos, hermano, entre el pueblo cristiano, gente viviendo en una manera donde decimos, ¿cómo puede ser posible? Y toman versículos muchas veces, hermano, donde los tuercen en cierta manera. Oh, esto no es pecado, esto no es malo. Pero la palabra del Señor, hermano, nos enseña, si por algo la palabra de Dios nos enseña a nosotros como pueblo de Dios que buscamos entrar a la vida eterna, nos instruye y nos dice, busca la senda antigua, busca la senda antigua y anda por ella. Quiere decir, hermano, que muchas veces el hombre cristiano, hermano, tiene como tendencia entrar, hermano, en un camino nuevo, en un camino moderno, en un camino un poco ajustado, cambiado, hermano, por la mentalidad del hombre o la corrupción del hombre, donde el hombre muchas veces lo que busca, hermano, es su propio interés. Entonces la palabra del Señor nos enseña en esto, hermano, que el rey inmediatamente encuentra a aquel y le dice, hey amigo, tú no estás preparado. Si algo nosotros aprendemos, hermano, en nuestro caminar, nuestra vida cristiana, hermano, es que a través de los años, a través de los tiempos, Dios ha ido obrando en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios, hermano, ha estado tratando con nosotros de diferentes maneras, a través de diferentes situaciones. Todas las cosas, hermano, que nos han sucedido, las cosas que el Señor nos ha permitido pasar, han cultivado algo en nosotros, hermano, que nos ha ido acercando más a su presencia, que nos ha ido enseñando cada día más, hermano, con una mayor fe, con una mayor confianza acerca de la fidelidad de Dios, que Dios está hablando en serio, que Dios, hermano, no va a cambiar, y el Señor nos habla y nos enseña a nosotros, hermano, para probarnos a nosotros, y nosotros estamos tomándolo en serio. Nos enseña, hermano, el Evangelio según San Juan, hermano, que si nosotros lo tomamos en serio, Dios también lo está tomando en serio. En el Evangelio, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, cuando habla la palabra del Señor, hermano, acerca de apodarnos, de limpiarnos. Dios nos está diciendo, si tú estás tomando las cosas en serio, Dios dice, voy a hacerlo en ti. Pero necesito que tú estés tomando las cosas con seriedad, que estés tomando las cosas con disciplina, que estés tomando las cosas con entendimiento. Entonces la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros tenemos esa seriedad en referencia a lo que es la palabra de Dios, en referencia a lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, la mano de Dios, hermano, va a empezar a tratar con nosotros. Y gloria sea al Señor, porque, hermano, cada día, hermano, que Dios trata en nuestra vida, hermano, nos gozamos y nos deleitamos en poder disfrutar el cambio, hermano, que podemos ver en nuestra vida, hermano, al transcurrir de los tiempos. Yo no sé cuántos se alegran, yo me alegro en el Señor por lo que Dios ha hecho en mi vida y le agradezco en tan grande manera lo que Dios ha hecho. Pero la palabra del Señor, hermano, eso es lo que nos enseña, que cuando nosotros venimos a Cristo y lo confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, no fue todo, eso fue solo el inicio, hermano, de lo que sería nuestro acercamiento a Dios y de lo que sería, hermano, de nuestro peregrinaje a la vida eterna. Eso fue solo el principio.
Hay muchas veces, hermano, que nosotros comprendemos, hermano, que el haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ok, ya lo hice, ok, ya tomé esa decisión, hice esa oración, ahora puedo volverme a mis quehaceres, igual como aquellos hombres, puedo volverme a mis trabajos otra vez, puedo volverme otra vez, volverme un cristiano pasivo. Si alguien me pregunta, ¿ya aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Sí, ya hice esa oración. Pero cuando me hablan y me preguntan acerca de mi comunión con Dios, de mi caminar con el Señor, mi constancia con Dios, ese es un tema totalmente diferente. Puedo decir, ¿sabe qué? No soy tan frecuente a la iglesia, pero no me he desaparecido de ella. No soy un experto en la Biblia, pero conozco unos cuantos versículos. ¿Sí? Estoy involucrado, pero no estoy completamente metido. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, hermano, que esto es lo que, hermano, el rey, hermano, descubre en aquel y le dice, amigo, hey, tu vestidura, no, tu identidad, me muestra que no deberías estar aquí. La palabra del Señor, hermano, ilustrando y en cuestión de vestidura, nos enseña la palabra de Dios, hermano, que hemos de tener una vestidura blanca. Lo cual nos enseña la palabra del Señor, nos habla de santidad. Y la palabra santidad y la palabra perfección son dos cosas muy diferentes que muchas veces la gente confunde y la usan en maneras inadecuadas. Cuando nosotros hablamos, hermano, acerca de santidad, no hablamos de perfección. Perfecto solamente hay uno. Nosotros no somos perfectos en ninguna manera. Nadie de nosotros. Si preguntara, hermano, hiciera la pregunta en esta noche y le preguntara, ¿alguien de aquí ha pecado en alguna ocasión? Yo creo que todas las manos se levantarían. La mía primero, yo creo. Porque la palabra del Señor nos enseña que aún nosotros, hermanos, tenemos faltas. Lo he enseñado en otras ocasiones. Hay cosas, hermano, que nosotros con las cuales todavía batallamos, hermano. Pero hay cosas que incluso la palabra del Señor nos enseña, hermano, que ya no deberían de haber en nosotros. Porque el apóstol Pablo lo habla en su carta a los Corintios. Dice, hey, estas cosas ni siquiera se deben de mencionar entre ustedes. Y las enlista. Por ahí puede buscar. Las enlista el apóstol Pablo, cosas, hermano, que el cristiano ya no debe tener. Va a haber siempre, hermano, una lucha, va a haber siempre una dificultad en nosotros, hermano. Una de las cosas, hermano, que yo me he dado cuenta, que siempre en lo cual nosotros siempre vamos a estar faltos, es en cuestión, hermano, en nuestra entrega al Señor. Siempre, hermano, nos vamos a quedar cortos. Siempre. Vamos a quedar cortos. Hermano, nos dedicamos, hermano, a estudiar la palabra del Señor, nos dedicamos a hacer la obra del Señor, nos dedicamos a hacer todo cuanto nos sea posible, y aún así, hermano, cuando nos presentamos delante del Señor, siempre nos queda esto y decir, Señor, yo sé que pude haber hecho más. ¿Cuánto le sucede eso? ¿Verdad que sí? De ninguna manera, hermanos, somos perfectos, y lo que estamos hablando, hermano, acerca de santidad, estamos hablando de un estilo de vida, hermano, apartado para la honra y la gloria del Señor. Estamos hablando de alguien, hermano, que fue lavado con la sangre de Jesucristo en aquel día cuando confesó, reconoció que su vida era totalmente ofensiva contra Dios, que era totalmente, hermano, descartada, hermano, era desaprobada totalmente por Dios. Lo reconoció y se acercó al Señor y le dijo, perdóname, Señor. Reconozco mis pecados. Arrepentimiento, hermano, significa estamos caminando en esta dirección. Arrepentimiento significa dejar de caminar hacia allá y volverse a un lado opuesto. Eso es lo que significa. La palabra del Señor nos enseña que hemos de dejar aquellos viejos hábitos y nos hemos de volver a Dios, lo cual nos enseña y nos instruye en la palabra del Señor que la vida cristiana completa es aquel que deja aquellos viejos hábitos con la ayuda, hermano, del Espíritu Santo de Dios. Al confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, fue empoderado, fue recibió el Espíritu Santo de Dios, que ahora le da la habilidad para conducirlo en todo aquello que es verdadero y todo aquello que es justo delante de Dios. Eso es lo que significa, hermano, lo que es verdaderamente el cristianismo. Luego que ha hecho eso, hermano, el Espíritu Santo de Dios ha hecho una obra en su vida. Ahora lo que hace lo único que desea es caminar con su Señor. Caminar con Dios.
tener comunión con Dios por la mañana, tener comunión con Dios por la tarde, tener comunión con Dios por la noche, en diferentes formas. Anhela estar en la palabra del Señor porque anhela conocer más a su Dios. Anhela estar en comunión con Dios porque anhela llegar en oración a conversar con su Dios. Anhela preguntarle a su Dios cuál es su voluntad para su vida. Y en todo esto, hermano, podemos estar ocupados, hermano, todos los días y todo el día de nuestra vida, aún estando en nuestros quehaceres. Podemos tener esa comunión con Dios, hermano, todo el tiempo. El apóstol Pablo lo describe y dice que hay un punto, hermano, donde el hombre puede llegar a estar en oración constante, de oración todo el tiempo, por la palabra del Señor. Y eso es verdaderamente, hermano, lo que la palabra del Señor habla, hermano, en cuestión del cristiano. Eso es su vida. Eso es lo que aprueba Dios. Y eso es lo que fue, hermano, determinado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es para atraer personas, hermano, para atraer hombres y mujeres que estaban apartados de Dios por causa de su pecado. No podíamos acercarnos a la presencia de Dios por ninguna manera. Ni podíamos tener acceso a sus promesas. Todos teníamos un conocimiento. Todos teníamos, hermano, una noción que había un Dios, un ser supremo que estaba por encima de todas las cosas, que nos había dado la existencia, sí, pero no podíamos acercarnos a Él. No podíamos acercarnos a Él ni podíamos reclamar sus promesas, porque la palabra del Señor nos enseña que por causa de nuestro pecado estábamos nosotros muertos, hermano, en esa condición, y estábamos ajenos a las promesas, hermano, que hoy conocemos tantas a través de la palabra del Señor, hermano, en cuestión de lo que es el favor de Dios para cada uno. Nos enseña la palabra de Dios que estábamos, hermano, ajenos, lo cual significa que nosotros no participábamos de eso. Habrá muchas personas, hermano, pueden decir en cuestión a eso, dicen, pero hasta hoy la he hecho, he salido adelante. Una cosa es gracia. Hermano, ha sido la gracia de Dios, el favor de Dios. Es una de las cosas, hermano, que aprendemos acerca de las cualidades de Dios, que Dios, hermano, hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Hace llover sobre buenos y malos. Muchas veces, hermano, el hombre puede declarar, hermano, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, hermano, pero no sus promesas. Porque para poder, hermano, nosotros participar, hermano, de la promesa de Dios, tenemos que venir a Jesucristo. Tenemos que confesarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y tenemos que someternos a Él. Una vez confesándole como Señor, hermano, sobre nuestra vida, le estamos cediendo a nuestro Señor, hermano, el control de nuestra vida. Le estamos diciendo, Señor, de aquí en adelante toma tú el volante. Voy a ir donde tú quieras que vaya. El apóstol Pablo lo expone, hermano, en una manera muy preciosa, hermano, dice el apóstol Pablo, porque ahora ya no vivo yo. Ya no es mi voluntad la que ahora me gobierna, ya no son mi parecer lo que ahora me conduce, porque ahora el apóstol Pablo dice, sino que ahora vive Cristo en mí. El apóstol Pablo mismo lo dice, ahora todo lo que vivo, lo vivo para la gloria de aquel que me llamó. Ahora todo lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria de aquel que me llamó. Hermano, usted basta solamente con que ojee un poquito, hermano, acerca de la biografía de este hombre, hermano, el apóstol Pablo, y se va a dar cuenta por qué es que él decía eso. Pero este es un estado, hermano, donde el cristiano tiene que llegar, hermano, en un punto de su vida, entregarle al Señor, rendirse totalmente y decir esa misma declaración del apóstol Pablo, porque está confesando al mismo Salvador. Está confesando a aquel mismo con el cual el apóstol Pablo se encuentra en camino a Damasco y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando usted y yo confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, estamos confesando el mismo Señor que el apóstol Pablo declaró en aquel día, cuando tuvo ese encuentro con Él y su vida fue totalmente transformada, y nuestra vida tiene que ser totalmente transformada porque es tocada por el mismo Cristo de la gloria. Entonces ahora, hermano, ¿cuál es nuestra
preocupación. Hemos entrado, hermano, hemos por fe, hermano, declaramos que como dice la palabra del Señor, cuando Cristo dijo, hermano, en la casa de mi Padre hay muchos lugares, hay muchas moradas, hay espacio para cada uno. Si no, la misma declaración de nuestro Señor Jesucristo nos da una convicción de seguridad. Si no, dice, no se preocupen, yo hubiera ido. Yo mismo voy, me cargo personalmente que haya un lugar para ustedes. Entonces, por fe, hermano, nosotros declaramos que tenemos un lugar en la presencia de nuestro Dios, por fe. Por el sacrificio hecho de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros declaramos, hermano, que tenemos un lugar en la presencia de Dios. Pero ¿cuál es ahora, hermano, entonces nuestra preocupación? Que la palabra del Señor, hermano, lo describe en el último versículo, hermano, cuando habla y dice, hay muchos que son llamados, muchos son los que se acercan. Hay muchos, hermanos, que dicen vivir o ser cristianos. Mire, muchas veces, hermano, es favorable simplemente decirlo. Muchas veces lo usan las personas, no quiero decir nombre, hermano, porque no quiero avergonzar a nadie, pero en una ocasión alguien, hermano, yo conozco, que en una ocasión, hermano, fue confrontado por unas personas. Lo querían golpear. Y lo primero que se le ocurrió decir a él, le preguntaron que si él era de esos de las pandillas. Digo, no, yo soy cristiano. Digo, no, ok, lo dejaron en paz. Pero hermano, de cristiano no tenía nada. Pero simplemente lo usó a favor, hermano, y les funcionó. Lo libró de una golpiza. Por simplemente saber, conocer lo que es esa palabra, aunque no conoce verdaderamente lo que es ser un cristiano, pero conocía lo que es la palabra. Entonces, hermano, cada uno de nosotros, hermano, que estamos hoy en la casa del Señor, hermano, la palabra del Señor nos enseña, hermano, que hemos sido llamados. Pero lo que nosotros, hermano, la preocupación nuestra, hermano, es estar entre los escogidos. Lo cual la palabra del Señor, hermano, nos enseña, hermano, en aquellos que se han preocupado por conocer a su Dios. Que desde el momento que le confesaron como Señor y Salvador de su vida, se han preocupado por acercarse cada día más. Tenemos que ir en un crecimiento, hermano, en nuestro caminar cristiano. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que toda persona que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, debe voltear para atrás en un determinado tiempo, evaluar su vida, y tiene que haber un progreso. Si usted puede ver su vida y usted se da cuenta que está en un estancamiento, preocúpese. Eso no es el cristianismo, y no es eso por lo cual Cristo fue a la cruz del Calvario. Cristo no fue a la cruz del Calvario, como a veces dicen, para que nos quedáramos enanos. No. Cristo fue a la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros vayamos cada día de gloria en gloria. Para que el día, cada día, vaya haciéndose mucho más claro, así como cuando el sol está a medio cielo, dice la palabra del Señor, ilustrando que nuestra vida tiene que ir en un crecimiento, en un avance. Cada día que nosotros, hermano, cada día que pase nuestra vida, nosotros debemos detenernos y considerar nuestra vida, y debemos nosotros de ver, hermano, una cercanía mucho más grande en nosotros hacia Dios. Un conocimiento más amplio, hermano, de la palabra del Señor. Un discernimiento mucho más claro acerca de las cosas espirituales. ¿Sí? Eso es lo que es, hermano, en la palabra del Señor. Entonces es nuestra preocupación, hermano, estar entre aquellas personas, hermano, que se han preocupado por eso. El día y la hora, hermano, nadie de nosotros la sabemos, hermano, cuando nuestro Señor vendrá. Pero Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Lo cual, hermano, nos enseña y nos habla a nosotros, nos preocupa hoy en este día, hermano, acercarnos más a Dios, a tener una comunión, hermano, mucho más estrecha con Él, a no ser, hermano, pasivos, a no ser conformistas, hermano, en nuestra vida cristiana. Mire, muchas veces nosotros somos, hermano, personas de retos en las cosas del mundo. Queremos cosas, hermanos, queremos sobresalir en los empleos, en el trabajo, queremos lograr cosas, hermano, para mejorar en muchas maneras. ¿Y por qué, hermano, en el caminar cristiano no somos de esa misma misión? Cuando, hermano, en el caminar cristiano tenemos una promesa mucho más grande que lo que son lo material.
o que lo que pueda ser lo intelectual. Lo que podamos nosotros obtener, hermano, en un crecimiento, hermano, en nuestro caminar cristiano, hermano, es algo duradero, es algo que será por la eternidad. Algo que disfrutaremos, hermano, para siempre, como dice la palabra del Señor. Entonces es la palabra de Dios, hermano, en esta noche, el consejo de Dios en esta noche. Debemos de preocuparnos, hermano, en entrar y estar entre esos que son escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase por favor de pie y oremos. En todo